Yacún Flores presenta Coffee Low, el podcast. Queridos amigos, bienvenidos a otro episodio del podcast de Coffee Low. Y bueno, estamos aquí desde las oficinas de Fabián y Fabián, abogados SC, y me da mucho gusto que tengamos a un gran invitado en esta nueva temporada del podcast. Hemos tratado de toda una variedad de temas, pero ahora toca el tema fiscal, el tema del régimen de confianza. Y qué mejor que tratarlo con José Luis de Dios. Bienvenido, estimado José Luis, qué gusto que estés aquí, abogado fiscalista, amplia trayectoria, que más adelante nos contarás sobre tu síntesis curricular. Bienvenido aquí al podcast. Gracias, mi estimado Rodolfo, el gusto al contrario es mío, gracias por la invitación. Gracias a Fabián y Fabián, ¿no? Por esta invitación, ¿no? Primeramente. Y sí, digo, en general, haciendo un poco énfasis en la parte que comentaste, sí, efectivamente tu servidor es fiscalista, soy especialista fiscal en la materia fiscal, pero soy contador público de profesión. Contador público y abogado. No, solo contador. Contador público. Correcto. Entonces, hemos tenido nuestra trayectoria enfocada ahí, ¿no? Prácticamente ya para casi los 20 años, ¿no? en esta profesión. Hemos estado formando parte de ciertas firmas, tanto locales como internacionales de prestigio. Y bueno, hoy por hoy nos encontramos en nuestro propio proyecto, nuestra firma de contadores públicos, el cual está especializada en el área fiscal y de auditoría. ¿No? Excelente. Y bueno, a ver, has trabajado en muy grandes firmas, ¿no? Consultoras, que nos puedas mencionar un poquito de eso. Sí, hemos tenido la oportunidad de trabajar en KPMG, Cárdenas Dosal, en Ernst & Young, ¿no? Prácticamente mi formación profesional fue ahí y he estado participando en firmas locales fuertes, de prestigio también, como Sánchez Gutiérrez Consultores, Flores de Aribay Moreno Padilla, entre otras. No, y actualmente me estás comentando antes de iniciar el podcast que pues ya tienes también tiempo con tu propia firma, ¿no? Correcto, digo, prácticamente somos ahora sí que una firma que va incorporándose en el mercado de las propias firmas en esta región, en la región occidente. Sí. Nosotros tenemos presencia en esta región y nos incorporamos a participar desde julio del año pasado. Excelente. Prácticamente. Unos meses más ya cumplen el año. 6 meses de haber. La mitad. Exactamente. No, pero pues van con el pie firme y eso es muy bueno además. Sí, la verdad es que somos un equipo muy compacto, un equipo en el cual tratamos de ser empáticos, ¿no? Empáticos con nuestra propia realidad, ¿no? Ahora con el tema de salud y todo lo demás. Esta pandemia, pues ha llevado a hacerse ciertas herramientas, ¿no? Para proporcionar servicios más ágiles y con la calidad de siempre, simplemente más ágiles y con una empatía hacia el propio cliente. No, Son medios digitales, entre otros. Eso es genial y aparte se necesita hoy más que nunca la nueva realidad. Estimado José Luis, pues entrando en materia, régimen de confianza o para los cuates que conocen mucho del tema, como es el caso de mi estimado José Luis, el reciclo, ¿no? Y hablar de lo menos a lo más, a ver, porque de repente cuando son temas fiscales, el grueso de las personas que ahorita nos estén viendo desde YouTube o nos estén escuchando desde Spotify dicen, caramba, me dio ñañaras, ¿no? De pensar de todo el tema de las reformas fiscales, de lo que hicieron los diputados, etc. A ver, introduciéndonos al régimen de confianza o reciclo, ¿qué debemos entender en primer término? Mira, me gustaría citar para tu público. Básicamente el eslogan de esta nueva propuesta y luego posteriormente ya reforma fiscal vigente a partir de este ejercicio, que es precisamente no haber incrementado el tema de los impuestos, es decir, no adicionar nuevos impuestos, no incrementar las tasas de los impuestos correspondientes, por lo tanto, para ser empático precisamente con la situación actual del país, ¿no? Sin embargo, en ese sentido pareciera que es así, ¿no? Nos vamos a dar un poco más de cuenta. En este propio régimen
Hay otros elementos de la propia reforma que podríamos citar, en el cual contradicen totalmente el eslogan del propio gobierno federal, ¿no? Pero enfocándonos a este régimen, podemos definir ciertos conceptos, ¿no? Para poder ver si es cierto que está cumpliendo como tal el gobierno, no lo que meta los nuevos impuestos. Claro, ¿y cuáles serían algunos de esos conceptos? Ahora, parte de eso, considero importante citar ciertos elementos de la propuesta de reforma. Exacto. Para este nuevo régimen y para mayor entendimiento de tu público, ¿no? Claro. Para esto me traje la exposición de motivos. Excelente. ¿No? Que entre otras, digo, pues, está dividida en dos partes, ¿no? Tanto para personas físicas como para personas morales. Pero es de llamar la atención lo siguiente, ¿no? Fíjate, para personas morales. Tercer párrafo, ¿no? Cito textual. Así en los regímenes actuales, la determinación y el pago de los impuestos, en este caso el impuesto a la renta, de las personas físicas, requiere cumplir con la presentación de declaraciones informativas, de retenciones, de operaciones con proveedores, provisionales y de declaración anual, así como llevar y conservar contabilidad, lo que implica para algunos contribuyentes la necesidad de contratar los servicios de terceros. ¿Cuáles son los terceros? Porque aquí lo citan, ¿no? Exacto. Contadores y gestores. Ok. O sea, prácticamente nos ponen a tu servidor y a tus colegas como gestores, ¿no? Sí, así es. Bueno, para apoyarse en el cumplimiento de sus obligaciones, por lo que el régimen simplificado de confianza que se plantea prevé una máxima simplificación a efecto de la determinación y el pago del impuesto sea accesible a los contribuyentes sin necesidad de apoyo de terceros. Es decir, sin necesidad del contador, ¿no? Y de un gestor que nos pone al mismo nivel. Lo cual lo ponemos como este comentario al margen. Me lo traje para citarlo, vamos a ir trabajando con ello. Pero nos llama la atención porque ha sido como tal el eslogan de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Que efectivamente es tan simplificado como en otras jurisdicciones, ¿no? En otros países y en otras jurisdicciones, que propiamente aquellas personas que tienen ciertas actividades, ¿no? Pueden pagar sus impuestos de manera muy simple y cómoda, sin necesidad de contar conocimientos técnicos del contador y profesionales. Que a ver, de pronto cuando tú le explicas a un ciudadano de a pie, que somos todos nosotros, que puede hacerlo sin tanta dificultad, pues suena maravilloso, ¿no? Claro. Pero a ver, aquí hay puntos de fondo que me interesa que con toda tu experiencia también nos digas, a ver, cómo es en la realidad y cómo está siendo en este proceso en donde apenas estamos terminando pues el primer mes del 2022. Claro. Mira, lo vamos a dividir en dos grandes secciones. Claro. El reciclo como tal va diseñado a una parte tanto a las personas físicas como a las personas morales, ¿no? Dentro de las personas físicas, este nuevo régimen contempla 3 tipos de contribuyentes, ¿no? Muy bien. Actualmente, pues, paga sus impuestos conforme a ciertas reglas específicas en ciertas secciones del título 4 de la Ley Impuesto a la Renta, ¿no? Que son los servicios profesionales independientes, las actividades empresariales, ¿no? Que están en una propia sección, ¿no? Están en el capítulo 2, sección primera. ¿Quiénes más? Los del uso o goce temporal de bienes, arrendamiento, ¿no? Y los de un anterior régimen que ya estaba, que evidentemente este régimen, sí, solo sí, se cumplen ciertas características, pueden seguir tributando bajo ese régimen que con la reforma se extingue. Muy bien. Que me refiero al régimen, al RIF, ¿no? Sí. Al régimen de incorporación fiscal. Ese régimen, digo, como comentario adicional, que no resulta aislado, tenía una cierta tipo de bondades y características, ¿no? Lo cual, de igual manera que ahora surge este nuevo régimen, lo que pretendía el propio gobierno federal y lo que pretendía en general la Secretaría de Hacienda era llegar al mayor número posible de contribuyentes e incentivar, obviamente, a la parte de la economía informal a que se formalizara, ¿no?
Exactamente. En ese sentido, este nuevo régimen simplificado, igual que el otro, el principal objetivo es ese, ¿no? Aunado al tema de la simplificación, ¿no? Entonces, básicamente, en las personas físicas son esos los que pueden tributar. Ahora bien, ¿cómo se tributa ahí? ¿No? Y vamos a ver si realmente es simplificado o no. Claro. Bueno, primeramente, el tributar en el propio régimen te da una primera facilidad de no llevar contabilidad. Ok. ¿No? O sea, no llevas contabilidad, por lo tanto se simplifica, ¿no? Se utilizan las herramientas tecnológicas que tiene disponibles para todos los contribuyentes, que es la emisión de facturas electrónicas y de llevar a ciertas operaciones a través de tu registro contable en mis cuentas, sin necesidad de llevar a un contabilidad, hasta ahorita, ¿no? En términos generales. Bueno, con esa información de los CFE, en este caso de las operaciones que realices, y los CFEs que amparan las propias operaciones, Claro. la autoridad tiene tu información ya precargada. No es algo diferente como lo que ya tienen los demás regímenes o los regímenes que se mantienen. Bueno, tienen la información precargada y con esa propia información se va a prellenar una declaración simplificada. En este caso sigue siendo mensual, ¿no? Incluso tu propia declaración anual. Hay una declaración anual con esa información precargada. Se verifica, se presenta. Y así es el tema que Claro. en su municipio como tal manifiesta el servicio de administración tributaria, ¿no? Y se pagan los impuestos correspondientes si es que se hubiera, ¿no? Y me llama la atención esa parte, pues, si es que hubiera, porque vamos a ir manejando ciertos conceptos en los cuales tiene ciertos vacíos en la propia litis, ¿no? En los propios artículos que corresponden a este régimen. Por ejemplo, adelantándome un poco. Sí. Para el caso de personas físicas, directamente pagas a través de tus ingresos efectivamente cobrados por esas actividades que ya se señalan. Pagas en función de una tabla. Es una tabla que corresponde como tal cierto límite inferior y superior, ¿no? Ese límite inferior y superior vamos viviendo en el cual hay una tasa progresiva. Total. Puede ser desde el 1% hasta el 2.5%, ¿no? Entonces hasta ahí parece que es algo atractivo. Pues sí. ¿No? Ahora, ¿en qué función de qué está el incremento? Eso está lo interesante. Bueno, aquí llama la atención es que solamente pueden ser esos los regímenes y solo si tengan ingresos iguales o inferiores a 3.5 millones de pesos al año. Ok. Ahora, esa propia tabla tiene ciertas características, es decir, se manifiesta, si mal no recuerdo, que los primeros 25,000 pesos mensuales en la parte de la tabla mensual, ¿no? Pagarán un importe con una tasa correspondiente al 1%. Sin embargo, no se señala un inferior. Es decir, si no se tuvieran ingresos efectivamente cobrados en ese periodo, en una primera instancia, tendrías que pagar en general, ¿sí? O ya sea 0, o si yo tengo ingresos cobrados de 1 centavo, pagaré yo el 1% por el centavo cobrado. Entonces, hasta ahorita pareciera ser que es ciertamente atractivo. Sí, va estable, va siendo creíble, ¿no? Claro. Ahora, lo importante aquí es que el tema de deducciones no lo contempla como tal este propio régimen para personas físicas, sino que simplemente esos porcentajes van en función, como ya lo dijimos, de los ingresos efectivamente cobrados, no sobre una utilidad, ¿no? Entonces, eso debe de considerarse. Bien. Claro, a ver, a este punto, a los beneficios declarados, a algo que aparentemente es muy atractivo para la persona física, en ese punto, realmente la persona física como tal puede, pues,
deslindarse, despedir o solicitar los servicios profesionales de un contador público o no lo recomendarías? O sea, definitivamente dirías, no importando los beneficios aparentes de esta reforma, te digo que nunca dejes de tener en cuenta solicitar los servicios de un contador público. Mira, yo creo que no. Y hay argumentos importantes el por qué sostengo lo dicho. En el tema del cumplimiento fiscal, ¿sí? Tú tienes que cumplir, número uno, con la determinación de los pagos provisionales a cuenta del impuesto. Y bueno, podrían argumentar, esa información está precargada, ¿no? Es correcto. Sin embargo, no perdamos de vista, hay otro elemento importante, el tema del IVA. Exacto. El tema del IVA, ¿sí? Este propio régimen solo abarca, su nombre dice, la parte del impuesto sobre la renta. Así es. No el impuesto a la valor. Entonces, por cualquier acto o actividad grabado, tú estás obligado a pagar el IVA, ¿no? Y obviamente, ese acto o actividad grabado, pues conlleva el derecho, posiblemente, si está grabado, si es objeto y no es exento, ¿no? Al acreditamiento del impuesto, ¿no? Que pagas tú al realizar las erogaciones correspondientes, ¿no? Por tus gastos o costos. Lo llamo así porque en este régimen no existen las deducciones. Entonces ahí hay un primer escenario, ¿no? Y muy importante. Claro. Ahora, es para el control del IVA. Ese es uno. Número dos. Para el tema de continuar y mantenerse en el propio régimen, seguimos hablando de personas físicas, las principales obligaciones son expedir comprobantes fiscales, ¿no? Con el uso de los medios y plataformas digitales, ¿sí? Expedirlos bien y sin errores, ese es otro elemento, ¿no? Poner a disposición esos comprobantes, conservar los comprobantes fiscales, ¿no? Por las erogaciones realizadas, es decir, tus costos y gastos, los tienes que controlar, ¿no? Totalmente. Entonces, es eso. Ahora, también se señala, por el propio incumplimiento de la no presentación de uno o más declaraciones, un par de declaraciones, automáticamente sales del propio régimen. Y hay dos condicionantes, y vale la pena acotarlo de una vez. Sí, total. Para efectos de salir de ese régimen, se deben considerar dos aspectos. Sales del régimen de personas físicas de confianza, ya sea por superar el límite de los ingresos, que ya hablamos que es de 3.5 millones de pesos, o por incumplimiento de alguna de las obligaciones en el propio régimen. ¿Cuál es la diferencia entre una salida u otra? La de el rebasar los propios ingresos. Sales en el periodo, y hay que llamar la atención porque después lo vamos a citar, en la Así parte de es. personas morales. En cuanto rebasemos esos propios ingresos de 3.5 en cualquier periodo del ejercicio, en el periodo siguiente inmediato, tú tendrías que tributar, por ejemplo, una persona física con actividad empresarial, bajo el régimen de actividad empresarial y servicios profesionales independientes. Así es. Que están en la sección 1, precisamente el capítulo 2 del título 4, las personas físicas, ¿no? Ahora, esos, cuando posteriormente disminuya su parte de ingresos, pueden volver al propio régimen, incorporarse nuevamente. No así por el no cumplimiento de las disposiciones de control y de obligaciones fiscales Total. que tiene el propio régimen. Una vez que se incumpla eso, tú ya no puedes regresar a ese régimen fiscal. Entonces, ahí yo te preguntaría, o le preguntaría al sector público, número uno, el tema del cumplimiento fiscal. Yo sé que es más cómodo el no contar, y aparte se malentiende una visión empresarial que queda muy acotada con la realidad actual. Así es. Algo que hemos dolido mucho en este país, ¿no? Que se entiende como que, y lo podemos ver en otros aspectos, inclusive hasta el propio aspecto de la salud. Por ejemplo, un dentista, una consulta psicológica. Lo vemos más que una inversión o como algo necesario, como un gasto innecesario. Entonces, muchas de las veces una visión empresarial que queda muy corta aún, no todos, ha cambiado ese aspecto, piensan que los propios contadores es un mal necesario, y lo cual
ha llevado a que precisamente ahora se hace eslogan del propio gobierno federal para precisamente hacer uno de los elementos, tantos elementos que se dicen, ¿no? Ahora para promover su régimen de confianza. Sea el eslogan por lo cual sea más atractivo a los empresarios pequeños, porque hay que señalar un tema, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Personas físicas y personas morales, vamos a ver, ¿no? Y los que van haciendo atractivas cosas de proyectos de inversión que van siendo innovadores, ¿no? Proyectos innovadores en los que van creando sus propias compañías, ¿no? Entonces, en el mundo empresarial, bajo esa propia visión, se está yendo el gobierno federal para hacerse llegar de esos contribuyentes cautivos. Así es, ¿no? así es. Sin embargo, diferimos totalmente de eso, ya lo ves por qué. Es esencial contar con los servicios de un contador público, digo, no sé de paso, no porque yo lo sea, simple y sencillamente porque lo resumo en esto, muy fácil. O te dedicas a ser empresario, o prestas servicios profesionales y te dedicas a trabajar en lo que mejor sabes hacer, ¿no? O te dedicas a hacer la de contador y recaudador como tal de servicios tributarios. Total. ¿No? Total. O sea, o no puedes hacer una cosa u otra. Llega un momento en que no lo puedes hacer. Sí, sí, sí. Lo que dicen normalmente, no puede ser juez y parte, ¿no? Exactamente. Una bomba va a estallar en todo ese ecosistema. Mira, ahorita que me estás diciendo las realidades, ¿no? Porque es parte de hablar de las netas, ¿no? Como diríamos también en no dejar ningún cabo suelto, ¿no? Es el momento indicado para así hablar de todos aquellos puntos en donde involucra que una persona constituya una sociedad. Una sociedad de naturaleza pues civil, que no por eso se va a deslindar de tener recursos económicos y captar, lucrar, tal cual, una sociedad anónima de capital variable, etcétera, ¿no? O hasta la simplificada, al final, ¿cuáles son los beneficios que se tienen con estas reformas recientes, con este régimen? ¿Favorece, no favorece, le favorece más que a la persona física? Al final, ¿qué pasa en este punto? Sí, mira, qué bueno que lo tocas de esa manera. Me gustaría nomás para cerrar la parte del capítulo Claro. de personas físicas citar lo siguiente. Claro. ¿Quiénes no pueden tributar ahí? No, eso es importantísimo. Claro. O sea, si tú eres una persona física que tienes ciertas características, esas tus actividades, te dedicas a servicios profesionales independientes, actividades empresariales, el uso goce, ¿no? O fuiste o estuviste en el RIF y ahora quieres y se pretende incorporar y no prestas servicio de mantenerte en el propio régimen de salida, ¿no? Pero si ellos, las personas físicas, son como tal socios o accionistas, ¿no? De una persona moral, y ahí lo subrayamos, ¿no? Sí. Porque no lo hace específicamente, habla en general. Una persona moral. Así es. No pueden tributar en este régimen. Otro es el escenario, que también hay otros regímenes, o sea, que eres socio asociado de otros regímenes, ¿no? Como el título tercero, relacionadas no lucrativas, sociedades cooperativas de producción, etc. Tampoco pueden tributar los que tengan ingresos por asignamientos de salarios. Muy interesante, ¿eh? Todos los de la fracción tercera, ¿no? Así es. Claro. O sea, los que mantengan honorarios, ¿no? Honorarios ejecutivos, por ejemplo, los miembros del consejo. Si tienes honorarios por miembros del consejo, no podrías tributar en este régimen. Los prestas servicios probablemente una compañía, una persona moral, que a su vez tú eliges que ellos te hagan como tal el cálculo anual y pagues a través de ellos, tampoco pueden, entre otros, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es importante señalar, como para tenerlo... El contexto, presente. claro. Otra cosa de señalar en el tema de personas físicas, para cerrar con esa parte. Ahora, estamos hablando de términos, conceptos muy generales. Sí. Conceptos específicos que nos llevaría un poco más estudiarlos en otras charlas, ¿no? Claro, por supuesto. Pero para cerrar, quienes estaban tributando como tal en el régimen de incorporación fiscal, Así que ahora se extingue Adiós. totalmente, ¿no? Pueden seguir tributando en ese régimen.
Y para eso, vía disposiciones transitorias, hay una salida del régimen, ¿no? Y esa salida te permite como tal seguir tributando hasta que no se extinga. Recordemos que el anterior régimen tiene una vigencia de 10 años. Así es. ¿No? Y luego pasaba directamente al régimen de actividades profesionales y empresariales, ¿no? Eso no contemplaba a los otros, ¿no? Como es el tema de servicios profesionales independientes y de uso temporal. Bueno, ese régimen, ¿sí? Pudiera favorecer hasta cierto punto el quedarse ahí, que para esto pues ya se tuvo que haber presentado un aviso. Así es. ¿No? Que prácticamente pasó hace unos días, y no lo presentó, ya no. Adiós. Adiós. En automático se incorporan a este régimen. Si no presentaron un aviso, el Servicio de Administración Tributaria, en teoría, entre sus facultades, y lo señala como tal las disposiciones, tiene la facultad de en automático incorporarte a ese régimen. No más. Ahora, es importante esto. Se tuvo que analizado, oye, ¿me conviene seguir en el régimen pasado, ¿no? Con esta salida, mantenerme? Depende. En las propias reglas de salida señala quiénes sí pueden, eso es algo importante. Quienes tuvieron o que se incorporaron a ese régimen anterior hasta el 31 de agosto pasado. Quienes posteriormente se incorporaron, ellos no, en automático. Y tiene un sentido. Sí, tiene un sentido. Porque recordemos que el anterior régimen empezaba con ciertas facilidades de prácticamente no pago de impuestos total, y iba reduciéndose la tasa de impuesto, tanto IVA, IED como ICR, que iban en cada ejercicio disminuyendo, ¿no? Aumentando, perdón. Sí. Que lo cual se agradece, ¿no? Sí, claro. Claro. Así progresivamente hasta completar los 10 años. Que lo que se pretendía era incentivar precisamente a ese comercio informal, precisamente el no pago, hacer las cosas bien, y obviamente iba creciendo su propia operación. Claro. ¿A quiénes sí les conviene? A quien precisamente se incorporaron de nuevamente. O sea, que todavía tenían esas tasas reducidas, 90, 80%, Ajá. ¿sí? Todavía, y que les ajustaba, iban progresivamente haciéndolo. Entonces, esos contribuyentes, muy probablemente, se hicieron el propio estudio con sus contadores, ¿no? Claro. El propio estudio, ¿no? Para seguir, debieron haber presentado ese aviso para continuar con este régimen. Total. Así. Total. Los que ya vinieron desde un principio con ese régimen, muy probablemente con ese estudio se demuestre que no les convendría continuar con ese porque pagarían a la tasa correspondiente general. Entonces, esa es una parte que sí en cierta forma beneficia. Al final me gustaría ver algunos elementos con ese tema de la tabla, nomás para tener un comentario al margen. Claro. O para el tema de alguna posible defensa. Me parece importantísimo ver la defensa, me parece importantísimo que también dejemos pues totalmente en claro esos mitos y esas realidades que ya hemos estado abordando y que ya hemos estado compartiendo, mi estimado José Luis. Pero bueno, pues recuerden que estamos en la charla de café, así que sírvanse un cafecito con nosotros, acompáñennos, que en breve regresamos con ustedes. Amigos, estoy súper feliz y cómo no, estando aquí desde Yacún Flores, donde pueden ver alrededor muchos arreglos de una alta calidad para todos los seres queridos que papá, mamá, tía, novia, novio, que deseamos dejarles siempre todo lo mejor. Y bueno, no solamente por el 10 de mayo, por el 14 de febrero, todos los días deseamos de darles un detalle fino y aquí lo podemos encontrar acompañado de chocolates, de diferentes tonalidades, grandes, enormes, hasta detalles más pequeños y todos de una amplia calidad. Y todo lo mejor aquí desde la sede principal que está ubicada por Calzada Federalismo, cruzando con la calle Jesús García y justamente aquí en Guadalajara. Pero, a ver, si eres de Tonalá, Tlaquepaque o nos estás viendo otra parte del país, bueno, probablemente en Jalisco y solamente en Jalisco, hoy por hoy, a través de su sitio web también puedes ver toda la colección que hay. Y es que es una calidad súper grande, es una colección bastante amplia y a solo un clic de distancia también puedes solicitar tu pedido y te llegará a la brevedad. Así que no duden. Y además, a todos los que nos están viendo ahorita en Coffee Low, bueno, pues van a tener promoción especial, así que déjenos en los comentarios qué opinan. Ya checaron el sitio yacunflores.com.
Así inmediatamente pueden ir, visitar, mandar una captura y dejarnos en Coffee Love para estar participando en las dinámicas. Así que denle su pulgar arriba, compartan. Y por supuesto, aquí los vemos. Yo, mientras tanto, aquí sigo en Yacún Flores y ustedes sigan en el podcast, que está fantástico el tema. Amigos, estamos aquí en el podcast y bueno, pues ya después de un pequeño café y ojalá que ustedes también estén cómodos donde quiera que nos estén acompañando, sus oficinas, su casa, etcétera, pues estén tomando sus apuntes porque, a ver, no es una clase tal cual, es una conversación, pero estos temas son de importancia, ¿no? Y bueno, aquí están las tazas, o sea, quiere decir café, pero a lo mejor otro tipo de jugo, no sé, para los amantes de tomar cualquier cosa sana a través de una taza, ¿no? Claro. Mi querido amigo José Luis. A ver, hablemos de todos esos medios de defensa, de esos elementos que a veces olvidamos, porque estábamos hablando de la importancia de ver los detalles, a grosso modo, en la persona física bajo este régimen de confianza, de la persona moral, pero hablemos de la defensa. Es decir, ya sucedió algo, o a lo mejor puede o no llegar a suceder, ¿cómo debo de proceder y qué tengo que tener en cuenta? Sí. O sea, hay que tener en cuenta, sobre todo en este régimen, ¿no? Y lo vamos a ver ahora también con las personas morales. Y vamos a tratar de armonizar lo que ya vimos de personas físicas. Que se violan ciertos principios fundamentales constitucionales, ¿no? Principalmente la equidad y la proporcionalidad. Lo vamos a ver desde el tema de la tabla que señalamos, ¿no? O sea, tabla que va desde 1% hasta el 2.5%. ¿no? Por ejemplo, ahí, para adelantarnos un poquito, ¿no? Por ejemplo, ahí. Supongamos que tú tienes un ingreso, ¿no? Sí. Un ingreso como tal, cobrado y todo, como persona física, bajo este nuevo régimen, de 50,000 pesos. Sí. Pagas 50,000, llegas hasta, digo, los rangos, necesitarás verlos, llegas hasta una tasa del 1%, supongamos eso. Entonces, como tal, te llevaría a generar un cierto impuesto, ¿no? 1%. Bueno, si yo tengo 50,000 más un centavo, automáticamente salto en otro rango. Sí. Que es el 1.25. Ahora, ahí es importante algo. Porque la tasa correspondiente y posterior pago del 1.25 no es sobre la alícuota del incremento como tal, es decir, el 1 centavo. No, corresponde a la totalidad del ingreso. Es decir, el ingreso que en un principio debió, esos 50,000 debió haber pagado, en nuestro ejemplo, un 1% de impuesto, ¿sí? Ahora, completo los 50,000 más el 1 centavo, pagarán 1.25%, lo cual es totalmente desproporcional. Total. Y inequitativo. Ahora, ya hay precedentes al respecto. Puedo citar varios. Sí, claro. Pero, sobre todo uno, que creo que recordarán nuestro propio público, porque no es ajeno, porque es de uso diario. No sé si recuerdas la parte del impuesto, el impuesto sobre automóviles nuevos, ¿no? Sí, ¿cómo no? O sea, ese impuesto justamente tenía por esos ciertos valores una tabla similar, que su incremento en tasa no iba como el incremento de la parte alícuota, ¿no? Sino que iba completo sobre el valor más el incremento. Entonces, eso como tal incluso conllevó en el 2002 a que muchos contribuyentes se ampararan y que el gobierno como tal devolviera esos impuestos, porque se ganaron sus amparos. La Corte como tal lo declaró constitucional en una jurisprudencia correspondiente. Entonces, hay un precedente fulminante. Total. Entre otros, digo, de manera específica, quise compartir uno, hay varios en los cuales ahí podíamos encajar. Otro,
para cerrar más el tema de personas físicas, y eso que no hemos entrado a personas morales, ¿no? Sí, total. ¿No? Otro, a ver. ¿Quiénes no podrán tributar? Dice que socios accionistas, lo que ya citamos, y los que se consideran partes relacionadas, ojo ahí, partes relacionadas en términos del 90, ¿no? De renta, que personas físicas, y lo correspondiente a la ley aduanera, que no mal recuerdo, creo que es el artículo 64. Bueno, cabe precisar que esta disposición, ya te viene al alcance, habla que una persona física, por el simple hecho de ser familiar del otro y participar en la operación, ya es una parte relacionada. Es decir, o sea, imaginemos que como tal tienes operaciones con tu familia, con tus parientes, que hacen otras actividades, ya de entrada es una parte relacionada. Entonces, por ese simple hecho, ya no tributaría ahí. O sea, a lo que voy, no se señaló correctamente, sino que se dejó demasiado obscura esa disposición. O sea, la disposición es clara. Pueden considerarse partes relacionadas, ¿sí?, el vínculo familiar. Y no solo eso, me voy más allá. Y podemos caer en este absurdo, aunque suene absurdo. Total. También se señala que una parte relacionada puede ser entre la relación de un patrón con un trabajador. Cuidado. Y ojo ahí. Yo sé que a lo mejor, y muchos dirán, es absurdo. Bueno, yo sé que la intención quizás, no fue así del legislador. Pero está mal redactado, pues. Está mal redactado. Sí. Porque podías caer en el absurdo que por el simple hecho de que una persona física con actividad empresarial no rebase como tal, ¿no? Los 3.5 y tenga empleados, ¿no? Que será un empleado que acomoda, un recepcionista, una secretaria, lo que sea, o un médico, una enfermera, ¿no? Una recepcionista, ¿sí? Como tal, tiene operaciones con partes relacionadas. Fíjate la gravedad de manifestar ese tema en la propia disposición. Son elementos que podemos ir jugando. Otro, para tratar de irnos ya enfocados a las personas morales y revisarlo, ¿no? Para que no se nos consuma el propio tiempo, ¿no? Otro elemento, por ejemplo, en las tasas. A ver, el eslogan es simplificación, ¿no? Esta es una. 2, simplificación y que no utilices a un contador o gestores, ¿no? Y sigo insistiendo porque nos ponen en ese nivel, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Sí, entonces, bueno, es eso. Y aparte, el tema de la tasa. Que en términos de microeconómicos, y posteriormente macro, pero microeconómicos, y de proporcionalidad, fíjate bien, el gobierno federal y exclusivamente el ejecutivo, no soy muy arduo de escuchar todos los días al ejecutivo, claro, yo no soy así, pero por lo menos tengo el resumen, ¿no? Pero su propio eslogan es tratar de favorecer a los más pobres. Así es. Y los más necesitados, ¿no? Y los demás, pues ya sabemos todo el tema de señalamiento, ¿no? Los fifís, Los etcétera. fifís y bla, bla, bla. Que la verdad que lo único que pasa ahí es dividir como tal al propio país, ¿no? Polarizar. O sea, polarizar. Bueno, ojo en esto. A ver. Podríamos caer en el absurdo que por esas propias tasas, supongamos que un contador, un abogado, es independiente, como tal, tiene una oficina, tiene ingresos de menores a 3.5, que muy difícilmente lo tienen los abogados, ¿no? Pero tienen así. Tiene empleados, ¿no? Una asistente o un asistente y como tal, un encargado, ¿no? Otro abogado. Paga sueldos. Sí. Imagínate que uno gane 15, va empezando el muchacho, y el asistente gana unos 12, 13, es un número, ¿no? General. Bueno, ojo con eso. Podemos caer que en términos de los dos empleados que tributan como tal en el capítulo 1 del título 4, ¿no? Pudieran tener una tasa mayor, ya viendo una tasa efectiva mayor, Sí. que el propio empresario. Ok. O sea, el mini empresario, Sí. que va su tasa del 1% a 2.5. Ellos podían tener
una tasa mayor. Siempre. Siempre, siempre. O sea, si hacemos el cálculo correspondiente, seguramente nos va a dar una tasa mayor. Y es uno de los elementos en los cuales, bueno, finalmente tu sentido de apoyar a la parte menor desprotegida de la aprobación, lo tienes por los suelos, ¿no? Sí, queda en una ficción. Claro. ¿Sí? Una falacia bien manejada, ¿no? Claro. Aunque duela, porque justamente ese es el punto. La realidad y el mito. ¿Cuál es el mito? ¿Cuál es la realidad a tu parecer de todo esto? La realidad de las cosas es el tema recaudar, Ajá. el tema es hacer algo atractivo, precisamente no está mal llegar con ese cierto sector de la población que está en la economía formal, porque sabemos que los que pagamos los impuestos, lo sabemos, somos nosotros, Claro. como tal, somos nosotros. Eso no está mal. Sin embargo, creo que deja un total vacío. O sea, lejos de incentivar, ¿sí? A lo mejor en una primera instancia, ¿no? Pero ya viendo la propia realidad y viendo todo lo que conlleva este propio régimen, ¿sí? Muchos se la pensarán en la propia mente, los que puedan. Manejarse con cuidado. Y los que puedan, porque los demás directamente pues van a caer en ese régimen. Aunque para personas físicas, y eso es un elemento que vamos a entrar con este tema, a personas morales. Para personas físicas es opcional hasta cierto punto, ¿sí? Pero para personas morales no. Sí, por supuesto. No. Y a ver, esto sin duda alguna va a dar pie a que tengamos un nuevo episodio para el podcast, pero sí me gustaría mucho que pudiéramos, pues tal vez tocar los puntos más generales ahorita de personas morales e irnos, como dicen por ahí, a la opinión o conclusión editorial de tu parte, mi estimado José Luis. Y bueno, también para generar el suspenso, ¿no? Más Claro. allá del suspenso que genera esta reforma, ¿no? En sí misma. A ver, partiendo de las personas morales, ¿cuáles serían, a tu parecer, los puntos que hay que ponerle una especial atención? Importante es, por ejemplo, lo estás platicando con una buena amiga mía, una colega, su área de expertise es la propia Contraloría en general, es muy buena lo que hace. Empezábamos a hacer y tirar números, ¿no? Las empresas de nueva creación, ¿no? Directamente las empresas de nueva creación pues van al régimen, sí Claro. o sí, así, no hay de otra, no hay de dos sopas, una sola van al régimen. El tema de coeficiente, o los que ya fueron un tema, ya fueron incorporados el ejercicio pasado de nueva creación, que ahora ya calcularon su propio coeficiente, que tienen que incorporarse ahí. El coeficiente se elimina. ¿Por qué? Porque es característica de este régimen para personas morales a base de flujo efectivo, que eso es lo ganedano, con mayor simplificación, pues está tu flujo, todo el rollo. Bueno, las deducciones van en general al flujo, se elimina el coeficiente de utilidad, se elimina la parte de ajustes inflacionarios, ¿no? Por inflación como tal, y obviamente un poquito, solo un poco, incentivan la deducción de un periodo más rápido en cierto tipo de inversiones, ¿no? De activo fijo, cierto tipo de inversiones, con un tope, que lo vamos a ver más en otro, ¿no? Vale la pena verlo. Claro. Bueno, pero por ejemplo esas necesitan proporcionalmente el coeficiente, no hay proporcionalidad ahí. Directamente tú vas a pagar con estas deducciones, sin el propio coeficiente. Esa es una. Bueno. Número dos, a ver, ¿qué pasa con las sociedades civiles? Y ahí es donde todo mundo, y digo todo mundo, estamos muy preocupados, pues. Claro. O sea, inclusive el propio colegio en el cual pertenezco, ¿no? Y a través del Instituto Mexicano de Contadores Públicos hemos tratado de empujar esa parte, pero la respuesta fue contundente del SAT. Y tan contundente fue que no solo eso, en un comunicado como tal, no. Lo señaló verbalmente y en el propio minisitio, que así le llaman, ¿no? Como que todo es mini, ¿no? Más empresas mini, todo lo mini es simplificado, ¿no? En el propio minisitio hay una serie de preguntas y respuestas, tanto para personas físicas o morales, que, dicho sea de paso,
no las pueden imprimir, modificar, estoy de acuerdo porque tiene derechos y como tal, no pueden modificar el PDF, están en PDF, pero no las puedes imprimir. No sabemos por qué, ¿no? No sabemos, ¿no? Bueno, las tienes ahí en pantalla, pero en una de ellas, ojo con esto de las sociedades civiles. Ajá. Las sociedades civiles, ¿sí?, no están reguladas en la Ley General de Sociedades Mercantiles, todos lo sabemos, sino son de carácter civil, en el cual se conjuntan los socios con un fin para formar. Los socios se conjuntan con sus esfuerzos, sus recursos, para un fin meramente económico, ¿no?, y realizable. Bueno, pero no así la presunción comercial. Eso es muy importante. Por eso es que en general hay muchos elementos para identificarlos como la prestación de un servicio, ¿no? Bueno, ahora, ellos, ¿cómo estaban tributando? ¿No? En el título 2. Al señalarse como personas morales, que en el concepto de personas morales, en el artículo 7 de la Ley de Impuesto a la Renta, ellos participaban directamente en el título 2 y tenían una cierta característica, y con eso me gustaría dejarlo en polémica, ¿no? Y para ver qué vamos a hacer. Claro, polémica técnica académica. Y es tanto animarse, Claro. aunque yo sé que en los últimos 20 años, pues el otro poder, ese poder que evidentemente debería la propia impartición de justicia, Claro. pues nos ha dejado mucho que desear, ¿no? Pero es importante, sobre todo cuando hay una cierta afectación. Estos contribuyentes, las sociedades civiles, tenían una deducción particular, los remanentes como remanentes distribuibles. Es decir, si yo soy socio de esa sociedad, yo podría tener acceso, la propia sociedad, a que me paguen un propio remanente, ¿no? O sea, a cuenta de mis utilidades generales, ¿no? Sí. El cual era deducible, es todavía, pero digo era para los que caen en ese escenario menores, y ahora lo vamos a hacer, a 35 millones de pesos. Que en el cúmulo de sociedades civiles en este país, la mayoría tiene ingresos inferiores a los 35 millones de pesos. Claro que sí. Por supuesto. Tan es así, estadísticamente hablando, las personas morales constituidas en este país como personas morales, prácticamente son el 85% de las personas morales en este país. No lo digo yo, lo dice el INEGI. Así es. ¿No? Entonces, Datos duros. datos duros. Entonces, las sociedades civiles, aparte, en ese escenario, el 80% de las sociedades civiles tienen ingresos menores a 35 millones de pesos. Entonces, todas entran. Hay sus asegúnes para no entrar, que podemos entrar en detalles, pero de entrada ellas, en este nuevo régimen, que van a entrar directo, sin opción, ¿sí?, tanto las que nacen como las que ya estaban, ¿sí?, no van a tener acceso a esa deducción, tajantemente. Pensábamos que era un tema que se le barrió al propio legislador, pero no, ahí es lo que tú señalas, para crear controversia. Fue, ahora sí que con alevosía y ventaja, porque se empujó eso. Oye, ¿cómo no lo vas a poder deducir? Si su propia operación y su propia manera de operar, es importante repartir esos remanentes, ¿no? Pues la autoridad verbalmente fue tajante. No es compatible con otros regímenes, esa deducción está por demás, solamente están las deducciones que están en el propio régimen y hasta ahí. Y en la sección que les comento de preguntas y respuestas, en una de las preguntas se señala, ¿no? Y la contestación es muy ambigua, ¿no? Sí. Oye, no podemos deducir como tal, digo, no lo recuerdo ahorita totalmente al pie de la letra de memoria, pero para el caso de la sociedad civil o remanentes distribuibles no puedo deducir. No se pueden deducir otras deducciones que no es las señaladas en este régimen y la cita, ¿no? Es todo. Y entonces cabe la pregunta para todo auditorio y para la mayoría que están en el escenario, sobre todo la parte de auditorio, muchos abogados, contadores. Bueno, o sea, entonces quiere decir que en automático, si no lo deduzco, me va a costar el 30% en la parte corporativa. Esa es una. Y si no lo deduzco y lo reparto, lo tengo que considerar como una utilidad distribuible o como un dividendo en materia de renta. Y obviamente si es así,
pues tendría que sujetarme al tema que corresponde. Es decir, si yo reparto un dividendo, tendrá que venir de CUFIN. Si no viene de CUFIN, pues solamente grabo ciertos elementos, ¿no? Sí. Entonces podríamos caer en el absurdo que inclusive se pudiera ir a una tasa máxima del 35%, porque es para la persona física. Pero todavía máxima aún mayor, porque recordemos que para dividendos, a partir de la reforma fiscal 2014, ya para la CUFIN correspondiente, la UFIN, que luego CUFIN, de 2014 en adelante, se graban esos dividendos con un 10% adicional de ICR, definitivo y no creditable. Y entonces te puede llevar a escenarios complicados, pues, Claro. de 45%, o sea, prácticamente vas y le vas a poner al socio que fue constituido bajo un fin, ¿m? Que ellos no pueden recibir esos remanentes si no es que consideran esas tasas. Total. Y entonces ya hay una afectación Sí. económica y desproporcional. Y si lo comparamos con los demás, los que rebasan esos 35, ellos no van a tener ese problema. Porque no pueden tributar en ese régimen. Salen de ahí. Salen de ahí. O los que no son sociedades civiles no necesitan esas deducciones, porque vienen con otra finalidad. Por eso están constituidos en la Ley de Generaciones Mercantiles. Totalmente diferente. Y un fin totalmente diferente. Entonces, por supuesto que hay elementos constitucionales ahí para una posible defensa. Y llama la atención, pues, de revisar si inclusive solicitar el amparo de la justicia, ¿no? Total, me queda claro. Son muchos los temas que vamos a estar abordando en el siguiente episodio contigo, mi estimado José Luis, pero mientras tanto, una conclusión pues previa, una reflexión, en su caso, que puedas decirle ahorita a nuestro auditorio que, como dices, efectivamente pues son abogados, o futuros abogados, o son emprendedores, algunos de ellos contadores, o incluso ingenieros, porque también tratamos temas de tecnología y demás, que deben de tener en cuenta en todo lo que va de este 2022, que apenas vamos en el segundo mes. Que no se dejen quedar por el eslogan. Así es, así O sea, es. se necesita forzosamente a un especialista, o sea, cualquier contador público, ¿no? con la propia profesión y conocimientos adecuados para poder conllevar y hacer frente al cumplimiento de estas obligaciones. Totalmente. Y posteriormente necesitaremos revisar la propia operación particular de cada uno de ellos para ver los elementos, si efectivamente es perjudicial o no el incorporarse a este régimen. Total. Tanto para los que opten, que son muy pocos, en caso de personas físicas, como los que están obligados, que es lo más preocupante, en personas morales. Entonces vale la pena verlo de esa manera. No habría algún elemento erróneo o malintencionado en el caso de que efectivamente el propio gobierno federal, lo que hemos peleado, ¿no?, realmente atacara frontalmente a la economía informal. Más sin embargo, aquí lo que estamos viendo, para cerrar como conclusión, es mi opinión, es una recaudación, o sea, su tema es meramente recaudatorio. O sea, y no abarca, y es evidente, a la propia economía informal. Ese es el sino tema. los que ya estaban formales, incrementa su recaudación. Entonces, ya con los números fríos, ahora sí podemos ver el escenario que entonces queda muy corta, ¿sí?, el tema de la filosofía y como tal el proyecto de reforma, de esta nueva reforma fiscal, que no era incrementar los impuestos, ¿no? Sí, de la filosofía de ayudar, de Claro. pretender generar mejores condiciones, realmente se quedan en la palabra, más no en el hecho. Claro, y lo sobre estamos todo un viendo. sector más vulnerable, ¿no? Claro, ya lo claro. revisamos, que la realidad de las cosas es que no es así. Seguimos pagando los que estamos en un entorno vulnerable, inclusive los que realmente pues, trabajamos, ¿no? O sea, Claro. los que pagan esa parte de esos salarios siguen siendo los mismos y los que tienen la mayor carga tributaria, ¿no?, en este país. Todos como contribuyentes que Claro. estamos cumpliendo con las reglas y que esperamos que realmente exista congruencia, ¿no? Claro. Pero, mientras tanto, entonces, aquí están todos estos puntos de análisis y que sin duda alguna dan pie a que nos reunamos nuevamente, estimado José Luis, si estás Claro. de acuerdo,
Y también próximamente estén atentos a las redes sociales de Coffee Low, porque no solamente vendrá este episodio con todas sus características en las distintas plataformas, sino además un foro que también estaremos generando en colaboración con la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Guadalajara, con este tema, en donde vamos comprometiendo en términos de abogados, aunque tú eres contador, mi estimado José Luis, vamos a emplazarte para que podamos estar generando ese tema. Con todo gusto, cuenta con ello. Y obviamente pues vamos a estar contando también con otro gran amigo que ha estado en otro episodio del podcast, Alfonso Fabián. Entonces, mientras eso llega, pues disfruten de este podcast, compártanlo para que más personas les llegue y den su poderosísimo pulgar arriba para que el algoritmo nos trate de maravilla. Nuestro querido José Luis de Dios Melgoza, que nos ha acompañado, contador público con amplia trayectoria en todos estos temas fiscales. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar en este episodio, estimado José Luis. No, al contrario, gracias a ti, el gusto es mío y ojalá que haya servido y haya nutrido esta propia práctica a tu público espectador, ¿no? Claro que sí, y nos quedamos con el suspenso que es parte de generar ese pensamiento crítico, ¿no? Nos despedimos con el cafecito, mi estimado José Luis, y a todos, gracias por acompañarnos, nos vemos en la próxima.